Bienvenidos a ADUI en español, estimados suscriptores y visitantes. Hoy les traemos una noticia increíble. Ucrania sigue sorprendiendo con avances tecnológicos en el campo de batalla, y lo que van a ver hoy es un claro ejemplo de cómo la innovación puede marcar la diferencia en una guerra. Si están listos para conocer las últimas novedades en el conflicto con Rusia, no se muevan porque esto se pone cada vez más interesante. ¿Qué les parece si comenzamos? Vamos allá. El dron que está limpiando las trincheras rusas. Para empezar, vamos con una noticia que ha dejado boquiabiertos a muchos: el híbrido entre dron Dragon y robot perro que está siendo utilizado por las fuerzas ucranianas para enfrentar a los rusos en sus propias trincheras. Este avance tecnológico parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero no es así. Es 100% real. Este dispositivo combina la capacidad de un dron que quema todo a su paso con la movilidad terrestre de un robot en forma de perro, lo que le permite desplazarse por tierra, ofreciendo versatilidad y precisión en el campo de batalla. El propósito principal de este artilugio es despejar las trincheras enemigas, eliminando cualquier amenaza oculta que pueda haber. Además, también tiene la capacidad de detectar y desactivar minas terrestres, lo que lo convierte en un arma doblemente eficaz. Este híbrido está equipado con sensores avanzados y sistemas de detección que le permiten identificar objetivos con una precisión asombrosa. Las fuerzas ucranianas han estado utilizando esta tecnología para localizar y neutralizar posiciones rusas, con una efectividad impresionante. Se trata de un desarrollo tecnológico que sin duda está marcando un antes y un después en esta guerra. Ahora, déjenme preguntarles algo. ¿Creen que este tipo de avances tecnológicos podrían ser decisivos para inclinar la balanza del conflicto a favor de Ucrania? Déjenme su opinión en los comentarios. El dragón ucraniano que arrasa con todo. Pasemos ahora a una noticia que ha generado una gran expectación en el frente de Kharkov. Hablamos de un nuevo tipo de dron que no solo vuela, sino que también quema todo a su paso. Este dron ha sido apodado el dron dragón, y no es para menos. Está diseñado específicamente para lanzar una mezcla incendiaria sobre las posiciones enemigas, destruyendo todo lo que se encuentra en su trayectoria. Este dron dragón ha sido desarrollado para atacar de forma masiva, causando un daño devastador en áreas amplias. Las primeras imágenes de su uso provienen directamente del campo de batalla, donde las fuerzas ucranianas lo han utilizado para arrasar posiciones rusas, destruyendo equipos, almacenes y hasta zonas ocupadas por la infantería enemiga. Según los informes, el dron tiene la capacidad de liberar una sustancia altamente inflamable que se esparce rápidamente, creando un incendio que arrasa con todo a su paso. Los soldados ucranianos lo han apodado la venganza ardiente debido a la devastación que deja a su paso. Los primeros testimonios de los combatientes de la Tercera Brigada de Asalto, quienes han estado operando este dron en el campo de batalla, describen su impacto como similar a las tácticas incendiarias que se utilizaban durante la Guerra de Vietnam. Según ellos, el olor que deja tras sus ataques es una mezcla de humo, destrucción y una amarga venganza. Es impresionante cómo Ucrania está utilizando su ingenio para desarrollar nuevas formas de enfrentar al enemigo. Sin duda, este dron está generando grandes bajas en las filas rusas y está siendo una herramienta fundamental para los contraataques. ¿Qué piensan de esta estrategia? ¿Creen que este dron incendiario es una de las claves para debilitar las posiciones rusas? Queremos saber sus opiniones. El S-400 ruso humillado en Crimea. Pero esto no es todo, amigos. A lo largo del conflicto hemos visto cómo algunos de los sistemas más avanzados de Rusia han fallado estrepitosamente. Hoy vamos a hablarles de uno de esos casos. Hace poco se filtró un video que muestra cómo el sistema de defensa antiaérea S-400, considerado uno de los más avanzados del arsenal ruso, fue incapaz de detener un ataque de misiles ucranianos. En este video, que ha circulado por varias plataformas, se puede ver cómo un grupo de misiles Neptuno, lanzados por Ucrania, alcanzan sus objetivos en Crimea sin que el S-400 logre interceptarlos. Este sistema, que había sido presentado como una de las principales defensas de Rusia, no fue capaz de repeler el ataque ucraniano, lo que ha generado un fuerte impacto tanto en el frente de batalla como en la opinión pública. El S-400
conocido por su capacidad para detectar y neutralizar amenazas aéreas, parece haber sido completamente superado por los misiles Neptuno, lo que pone en duda su eficacia. Las imágenes muestran cómo los misiles impactan directamente en las posiciones rusas, lo que demuestra que, a pesar de la propaganda rusa, sus sistemas defensivos no son tan invulnerables como se había pensado. Este golpe simbólico a la defensa rusa en Crimea podría tener implicaciones muy importantes para el futuro de la guerra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que este tipo de revelaciones afectarán la moral de las tropas rusas? Nos encantaría leer sus comentarios sobre este tema. Destrucción total del sistema de minado ruso. Siguiendo con noticias del frente, las fuerzas ucranianas lograron un éxito espectacular en la región de Kursk. El sistema de minado remoto Zemlya, utilizado por los rusos para plantar minas a distancia, fue completamente destruido en una operación conjunta de la 413ª Brigada Ucraniana y el 78º Regimiento Aerotransportado. Este sistema ruso es uno de los más avanzados en cuanto a la creación de campos minados de forma remota. Sin embargo, gracias a una excelente coordinación y uso estratégico de la artillería ucraniana, fue detectado y destruido en una operación relámpago cerca de la localidad de Rchava. El Zemlya no tuvo oportunidad de plantar minas antes de ser eliminado de manera espectacular. Además, en esta misma área, las fuerzas HIMARS de Ucrania también llevaron a cabo un ataque devastador, utilizando municiones en racimo contra un grupo de soldados rusos que intentaban cruzar el río Seym. La coordinación entre las diferentes unidades ucranianas está resultando clave para frenar los avances rusos en este sector. 46 vehículos rusos destruidos en una batalla épica. Finalmente, cerramos con una historia que es ya un ejemplo de valentía y resistencia por parte de las tropas ucranianas. El 12 de septiembre, la 46ª Brigada Aerotransportada se enfrentó a un ataque masivo por parte de las fuerzas rusas. 4 oleadas de ataques, que comenzaron a las 5:45 de la mañana y se prolongaron hasta el mediodía, intentaron romper las defensas ucranianas. Los rusos enviaron un total de 46 vehículos, entre tanques, BTRs, BMPs y motocicletas, en un esfuerzo por sobrepasar las líneas ucranianas. Sin embargo, los defensores ucranianos no solo resistieron, sino que lograron destruir un total de 15 vehículos, incluyendo 9 BMPs, 2 tanques, 2 BTRs y 2 motocicletas. Además, otros 11 BMPs quedaron fuera de combate. Esta hazaña marca un récord en el sector, siendo el mayor número de vehículos rusos destruidos en un solo día en esa área. Los pocos soldados rusos que lograron retirarse lo hicieron con suerte, pero como dicen los soldados ucranianos, no será por mucho tiempo. Nos veremos en la próxima batalla. Y así llegamos al final de este emocionante repaso a las últimas novedades del frente. Como siempre, si les ha gustado este video, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las actualizaciones. Esto ha sido ADI en español. Estimados suscriptores y espectadores invitados. Y espero que hayas encontrado este vídeo informativo. Y si es así, presiona el botón de me gusta y también suscríbete al canal porque eso nos ayuda mucho a difundir las noticias. Y también, si quieres apoyar nuestra operación financieramente, tenemos un enlace de PayPal en la descripción. Recordarte que te suscribas al canal para avisarte apenas salga un nuevo video. Dale clic en el botón rojo y también a la campanita.
Regálanos un like que es gratis. Y déjanos saber en los comentarios lo que opinas. Gracias y hasta el siguiente video.